Aviso importante. El siguiente contenido es únicamente con fines educativos e informativos. El lavado de dinero es un delito grave a nivel mundial, perseguido por autoridades locales e internacionales. Bajo ninguna circunstancia se recomienda ni se promueve llevar a cabo estas prácticas. Lo que escucharás a continuación tiene como único propósito explicar, de manera clara y sencilla, cómo funciona este fenómeno y por qué representa un gran riesgo para la economía y la sociedad. Se recomienda discreción. Ahora bien, ¿alguna vez te has detenido a pensar cómo es que el dinero que proviene de actividades ilegales termina circulando en la economía legal sin levantar sospechas? Imagina todo ese flujo de efectivo que surge de delitos como el narcotráfico, la corrupción, el contrabando o incluso el fraude financiero. Ese dinero no puede simplemente gastarse libremente, porque levantaría alertas de inmediato. Entonces surge una pregunta clave. ¿Cómo logran los criminales darle apariencia de legalidad? Ese proceso, conocido mundialmente como lavado de dinero, es mucho más común y sofisticado de lo que creemos. Está presente en diferentes sectores, desde negocios locales hasta grandes corporaciones, y tiene un impacto que va mucho más allá de las películas o las noticias. Hoy vamos a explorar paso a paso cómo funciona este mecanismo, cuáles son sus etapas principales, qué ejemplos existen y sobre todo por qué es tan peligroso para todos. Así que acompáñame, porque en este video vamos a desmenuzar uno de los delitos financieros más relevantes y silenciosos de nuestro tiempo, el lavado de dinero. El lavado de dinero puede definirse como el proceso mediante el cual una persona o una organización busca dar apariencia legal a recursos que en realidad provienen de actividades ilícitas. Dicho de una forma más sencilla, es tomar dinero sucio, dinero ganado de manera ilegal, y hacerlo parecer como si viniera de fuentes legítimas para poder gastarlo, invertirlo o moverlo sin levantar sospechas. Este fenómeno no es algo nuevo, de hecho existe desde hace décadas, y con el paso del tiempo se ha vuelto cada vez más sofisticado. Los grupos criminales, empresarios corruptos o incluso funcionarios que buscan ocultar sobornos utilizan diferentes métodos para insertar esos recursos en la economía formal. Lo hacen porque aunque tengan grandes cantidades de efectivo, ese dinero no puede usarse libremente. Imagina que de un día para otro alguien deposita millones en un banco sin explicación. Es evidente que generaría sospechas inmediatas. El lavado de dinero soluciona ese problema para quienes delinquen y por eso se considera una de las herramientas más poderosas del crimen organizado. Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas, entre el 2% y el 5% del Producto Interno Bruto Mundial proviene de operaciones relacionadas con lavado de dinero. Eso significa que hablamos de billones de dólares que cada año se insertan en la economía global de forma encubierta. Más allá de la cifra, lo preocupante es que ese dinero ilegal, una vez blanqueado, puede ser utilizado para financiar más delitos, para comprar poder e influencia o incluso para competir deslealmente con empresas legítimas. En otras palabras, el lavado de dinero no es un delito aislado, sino un motor que alimenta toda una red de actividades ilegales y que tiene consecuencias directas en la sociedad. La primera etapa del lavado de dinero se conoce como colocación. Este es el punto de partida. El momento en el que el dinero ilícito, generalmente en efectivo, necesita ser introducido dentro del sistema financiero para comenzar a disfrazarse de legal. Imagina a un narcotraficante, a un político corrupto o a un empresario que obtiene ingresos de contrabando. Tiene en sus manos fajos y fajos de billetes. Ese dinero, tal como está, no puede simplemente guardarse en un banco sin levantar alertas. Aquí es donde entra la colocación. Encontrar la manera de meter esos recursos al sistema sin llamar demasiado la atención. Existen distintas formas en las que esta etapa se lleva a cabo. Una de las más comunes es a través de depósitos bancarios fraccionados, es decir, en lugar de depositar una gran cantidad de dinero de una sola vez, se hacen múltiples depósitos pequeños para evitar que las instituciones financieras los reporten como sospechosos. También se utiliza la compra de bienes de alto valor, como automóviles de lujo, joyas, relojes o incluso boletos de avión y viajes costosos que después pueden revenderse o justificarse como gastos personales. Otro mecanismo muy frecuente es el uso de negocios que manejan mucho efectivo en su operación diaria, como restaurantes, bares, casinos, casas de empeño o gasolineras. Estos negocios permiten mezclar dinero legal con ilegal, declarando ventas más altas de las que realmente se realizaron, y de esa manera introducir el dinero sucio como si fueran ingresos normales. El objetivo principal en esta fase es sencillo: hacer que el dinero deje de estar en la calle y comience a circular en la economía formal, aunque todavía conserve un rastro claro de su origen ilícito. Por eso la colocación es la etapa más riesgosa para los criminales, ya que es donde resulta más fácil detectar irregularidades,
Si en este paso fallan, todo el proceso posterior se viene abajo. La segunda etapa del lavado de dinero se conoce como estratificación. Y aquí es donde realmente empieza lo complicado. Si en la colocación el objetivo era meter el dinero al sistema financiero, en la estratificación la meta es romper el rastro de ese dinero, hacerlo pasar por tantas capas y movimientos que se vuelva prácticamente imposible identificar su origen. En esta fase se utilizan tácticas diseñadas para confundir y para esconder las huellas. Un ejemplo claro es mover el dinero entre distintas cuentas bancarias, muchas veces en diferentes países, aprovechando las brechas legales o la falta de coordinación entre gobiernos. También se realizan transferencias electrónicas constantes, compra y venta de acciones, bonos o divisas, e incluso el uso de criptomonedas para borrar los rastros tradicionales que dejan los bancos. Otra técnica muy común es crear empresas fantasma o de papel. Estas compañías existen solo en documentos y sirven para emitir facturas falsas o justificar ingresos que en realidad nunca existieron. Así, el dinero ilegal parece ser el resultado de un negocio legítimo. En algunos casos, los criminales combinan varias de estas tácticas al mismo tiempo, generando un entramado de operaciones tan enredado que los investigadores financieros pueden tardar años en desentrañarlo. Por eso se dice que la estratificación es como meter el dinero en un enorme laberinto. Cada transacción, cada factura falsa, cada transferencia internacional es un pasillo más que se construye para que al seguir el rastro nunca se llegue al punto de origen. En esta etapa, el dinero ya no es solo efectivo sospechoso. Ahora ha pasado por tantas operaciones que empieza a perder el olor a ilegalidad. Sin embargo, aún no está del todo limpio porque falta el paso final, la integración. La tercera y última etapa del lavado de dinero se llama integración y es quizás la más importante, porque aquí el dinero finalmente parece completamente legal. Luego de pasar por la colocación y la estratificación, los recursos ilícitos regresan a la economía formal ya con apariencia de ser legítimos, listos para ser utilizados sin levantar sospechas. En esta fase, los criminales buscan invertir el dinero en bienes o actividades legales para que se mezcle con el flujo normal de la economía. Algunos ejemplos incluyen la compra de bienes raíces, automóviles, obras de arte, acciones en la bolsa o negocios que funcionen de manera legítima. Incluso pueden financiar proyectos aparentemente legales o adquirir lujos personales, como viajes costosos o propiedades de alto valor. La integración es el punto donde el dinero ilegal se vuelve casi imposible de diferenciar del dinero legal. Para las autoridades, rastrear estos recursos se vuelve extremadamente difícil, porque ya no se trata de grandes sumas en efectivo, sino de activos distribuidos y mezclados con fondos legítimos. Es importante entender que aunque en esta etapa el dinero parece limpio, el hecho de haber participado en todo el proceso sigue siendo un delito grave, y quienes lo hacen se arriesgan a sanciones severas que pueden incluir penas de prisión y fuertes multas. En resumen, la integración completa el ciclo del lavado de dinero. Primero se coloca, luego se oculta y finalmente se reincorpora a la economía como si fuera legal. Es un proceso complejo, sofisticado y peligroso que refleja cómo el crimen organizado logra mantener y mover grandes cantidades de dinero sin ser detectado. Para entender mejor cómo funciona el lavado de dinero, es útil mirar algunos ejemplos y casos reales. Estos nos muestran que no se trata solo de teorías, sino de un fenómeno que ocurre constantemente a nivel global. A nivel internacional, varios bancos han sido multados por permitir transferencias sospechosas de dinero sin reportarlas, lo que demuestra cómo incluso instituciones financieras importantes pueden ser usadas como herramienta involuntaria en el lavado de dinero. En algunos casos se trata de negligencia y en otros de complicidad. En América Latina, por ejemplo, políticos y empresarios han sido investigados por utilizar empresas fantasma para ocultar fortunas ilegales. Estas compañías existen solo en documentos y permiten justificar ingresos que de otro modo levantarían sospechas. Los recursos ilegales se integran así en negocios aparentemente legítimos, desde construcción hasta importación de productos, logrando que el dinero se mezcle con la economía normal. Incluso sectores como el arte o el deporte han sido utilizados para mover dinero ilícito. Obras de arte se compran y venden a precios inflados para justificar grandes sumas de dinero, mientras que en deportes como el fútbol, ciertos contratos o transferencias de jugadores se han usado como pretexto para circular recursos que no provienen de fuentes legales. Estos ejemplos muestran claramente que el lavado de dinero no es exclusivo de películas de crimen o novelas. Es un fenómeno real, sofisticado y con impacto directo en la economía y la sociedad. Comprender cómo ocurre nos permite reconocer la magnitud del problema y la importancia de las leyes y controles que buscan prevenirlo. Como vimos a lo largo de este video,
El lavado de dinero es un proceso complejo que sigue tres etapas principales: colocación, estratificación e integración. Cada una de ellas tiene su propia función, pero juntas permiten que el dinero obtenido de manera ilícita pueda parecer completamente legal. Sin embargo, no debemos olvidar algo fundamental. Participar en estas actividades es un delito grave. Las penas incluyen fuertes multas, confiscación de bienes y, en muchos países, largas condenas de prisión. No importa cuán sofisticadas sean las técnicas, el riesgo legal y social siempre es altísimo. Más allá de las consecuencias legales, el lavado de dinero tiene un impacto profundo en la sociedad. Facilita la expansión del crimen organizado, alimenta la corrupción, distorsiona la competencia entre empresas y debilita la confianza en instituciones financieras y gubernamentales. Cada operación de lavado de dinero contribuye a que el dinero ilícito siga circulando y generando más delitos. Por eso, comprender cómo funciona el lavado de dinero es más que un ejercicio académico. Es una herramienta para estar informados y ser conscientes de los riesgos y daños que genera. La información es poder, y en este caso nos sirve para prevenir, detectar y entender el fenómeno, no para participar en él. En resumen, conocer estas técnicas nos ayuda a reconocer los riesgos, valorar la importancia de las leyes y regulaciones, y entender por qué el lavado de dinero sigue siendo uno de los delitos financieros más importantes y peligrosos a nivel mundial.